Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día lunes 5 de octubre, de lleno ya en octubre y en los temas importantes para el país. Sin duda nos quedamos la semana pasada con la presentación del presupuesto general de la Nación, pero también con esas solicitudes por parte del gobierno de incrementar los ingresos, ya sea a través del impuesto a las telefónicas, cable e internet, o esa propuesta que hizo Gane, que apoyó el partido de FMLN, de grabar con un 5% las ganancias netas sobre $500.000 mensuales, cosa que no se logró tampoco la semana pasada. Por lo tanto, hay en este momento toda una discusión en relación a qué va a pasar con esto y qué va a pasar también con el presupuesto general de la Nación, que de acuerdo al Partido Arena no está financiado y tiene los mismos tipos de problemas que ha tenido en los años anteriores. Vamos a conversar con dos diputados del Partido Arena que están en este tema y que los presento inmediatamente. El diputado Donato Baquerano, quien es también miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, diputado Baquerano. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Es un placer estar en tu programa y principalmente con los televidentes que siempre te siguen. Y saludar también al doctor René Portillo Cuadra, que es un placer también estarlo acompañando en este foro. Bueno, ya lo presentó el doctor René Portillo Cuadra, también está con nosotros. Buenas noches, René, bienvenido. Nacho, buenas noches, un saludo fraterno para toda tu fiel audiencia, desde luego para el doctor Baquerano, listos para conversar sobre temas de relevancia nacional. Obviamente estaremos hablando de las finanzas del Estado en relación al presupuesto todos estos días. Formulamos una atenta invitación al señor ministro de Hacienda que nos visite, lo hemos hecho privadamente en varias oportunidades. Como tenemos confianza con él, se lo puedo también decir públicamente. Vamos a saludar, antes de empezar este programa, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, ya se recibió por parte de la Asamblea Legislativa lo que es el próximo presupuesto general de la Nación. Tiene un monto de 4.860.000.8, son 37 millones más que lo que se estableció para el presente año, con una base de crecimiento estipulada en un 2.9%, que constituye como el principal problema para la oposición en la Asamblea Legislativa, que señala que ve muy difícil que el país pueda crecer al 2.9%, y también dice, se ha estado diciendo permanentemente, ese tipo de cifras abultadas que finalmente no se cumplen. Lo mismo se señala en base a los posibles ingresos tributarios. Para el próximo año se estipulan 4.317.000.3 millones. Este año se calcula que también va a haber un desfase de menos 311 millones en los ingresos tributarios estipulados en el presupuesto del 2015. ¿Son las principales razones de ustedes para poner en duda el presupuesto de una vez llegado a la Asamblea y decir está o no está hecho sobre bases reales, diputado Donato Baquerano? Sí, Nacho, y quiero decirte en primer lugar que el presupuesto general de la Nación es un instrumento que puede servir de mucho para una reactivación económica del país, para darle rumbo, para darle credibilidad, para apostarle realmente a lo que nosotros como país tenemos. Y esto es la pérdida de oportunidades que nosotros señalamos. Este presupuesto ha sido presentado con la misma cantidad de vicios que han tenido los anteriores presupuestos. Son presupuestos mentirosos que tratan de engañarnos y que el tiempo nos ha ido dando la razón a nosotros como partido cuando hacemos los señalamientos. Porque ahorita en este presupuesto hay un déficit de aproximadamente 1.067 millones de dólares y esto traerá una deuda para el país que al final vamos a tener que contraer de alrededor de 850 millones de dólares. Pero hay una serie de análisis que nosotros podemos ir haciendo, Nacho, pero lo básico es que la población entienda
¿En qué se ve afectada específicamente con un presupuesto de esta naturaleza? Porque el tema no es solamente de ingresos, de aumentar ingresos, sino es de ordenarse definitivamente a qué le estamos apostando como país. Un ejemplo claro, este gobierno ha recibido solo en impuestos desde el junio del 2009 a agosto del 2015 21.167 millones de dólares. A esto, si tú le agregas lo que se ha endeudado el país en este lapso de tiempo de 5.755 millones, endeudados solo en ese periodo, se hace un total de 27.629 millones de dólares y a estas alturas no les alcanza. A estas alturas vemos que están con una enorme voracidad de recibir más y más dinero, cuando realmente lo que tenemos que hacer es comenzar a ordenarnos, a presentar un presupuesto que sea financiado, que sea creíble y apegado a la realidad, que tenga metas específicas en áreas que realmente nosotros debemos de apostarle: salud, educación, seguridad pública, que es lo que más nos está golpeando, y eso no lo estamos observando. Diputado Baquerano, para entender, usted dice el presupuesto tiene un déficit de 1.067 millones, 1.067 millones de dólares, lo que obligará a una deuda de 800 millones antes que termine el año 2016. Explíquenos eso, porque para los que no somos entendidos no es tan fácil lograr comprender por qué. ¿Qué es lo que falta que no está incluido en el presupuesto y que suma 1.067 millones? Para empezar, hay una práctica que la han tenido en los presupuestos anteriores. Te aumentan la capacidad de crecimiento que va a tener el país. Ahorita están ellos fijando un porcentaje del PIB de crecimiento que está completamente alejado de la realidad. ¿Qué te significa eso? Te aumentan porque todas las cifras presupuestarias están predestinadas a futuro, a cómo vas a ir recuperando impuestos en el transcurso del año. Entonces ellos dicen crecer a un ritmo que realmente no es creíble. Ningún organismo financiero internacional te va a decir que El Salvador va a creer al porcentaje del PIB que ellos están diciendo, a 2.9, exactamente. A lo más que van a llegar es un crecimiento de 2%. Ahí hay la primera mentira. Y la segunda mentira, hay una cantidad enorme de gastos del gobierno que no los reflejan en el presupuesto. Entonces, tú disminuyes los gastos y aumentas el porcentaje de ingresos. Ahí ya está. Que por ejemplo no está. Yo leí por ejemplo que no estaba una cifra real de devolución de impuestos. Por ejemplo, que ha ocurrido también en los otros años. Definitivamente. Creo que se ha incluido 40 millones en devolución cuando siempre son arriba de 200. Las devoluciones están, no las incluyen en su totalidad. Ese es otro de los cajones que dejan escondido en el presupuesto. Entonces, a la larga, Nacho, se pierde la oportunidad de ser sincero con el país, con la oposición misma y con la posibilidad de construir una visión de país que realmente vaya a satisfacer los problemas de la nación. Ok, a ver, René, porque siempre cuando hablamos de esto, Arena dice los presupuestos tienen que ser reales, los presupuestos no pueden estar hechos sobre bases no ciertas o demasiado inciertas, y el ministro de Hacienda dice los presupuestos son presupuestos, o sea, son cosas que pueden suceder y que son flexibles. ¿Dónde está, digamos, la línea que debe separar una cosa con la otra? Interesante, Nacho. Mira, ¿cómo le afecta al ciudadano esa imprecisión en los presupuestos, esa falta de financiamiento en los presupuestos? Porque hay algo que hay que entender. Efectividad y austeridad son dos premisas que deben de estar reflejadas en un presupuesto. Imagínate tú, el año pasado, y esa es la tendencia de este año, el año pasado el ramo de seguridad pública y justicia solamente ejecutó el 83% de su presupuesto. Salud solamente ejecutó el 90% de su presupuesto
y dejó, fíjate Nacho, y dejó de invertir 56.4 millones de dólares. El ramo de agricultura y ganadería solamente ejecutó el 61% de su presupuesto. Entonces la gente se pregunta, no hay suficiente medicamento en los hospitales, las escuelas están deterioradas, no se ayuda a la reactivación de la agricultura, y cómo es posible entonces que no se hayan ejecutado el presupuesto que le fue asignado. Esta misma lógica del 2014 es exactamente lo que está pasando en 2015. Y mira qué interesante el dato. Seguridad Pública y Justicia es como el talón de Aquiles por el que se está pidiendo mayor financiamiento. Y fíjate que a esta fecha de octubre, solamente se ha ejecutado el 58% del presupuesto de Seguridad Pública y Justicia a 3 meses de terminar el año. Pero esa indolencia... Yo escuché una explicación ahí esa que falta, me pareció un poquito, no sé, me dejó dudas, pero me pareció una explicación de buena forma válida. Dijo el director de la policía, menos mal que no hemos ejecutado todo el presupuesto, porque si no, no tendríamos cómo pagarle a los policías. Es que lo que pasa es que el tema de las vacaciones y los aguinaldos ya está presupuestado desde que se elabora el presupuesto, o sea que no es, digamos, una explicación válida, pero ese es en la parte presupuestal. Pero cuando tú te vas a la parte de la ejecución de los préstamos, que dicho sea de paso, también forma parte del presupuesto general de la nación, el cuento es el mismo. Mira, por ejemplo, de toda la deuda adquirida por el Estado, fíjate que hay un préstamo de 20 millones de dólares desde el 18 de mayo del 2011. De 20 millones, Nacho, solamente se ha ejecutado 7.2 millones. Hay un préstamo para vivienda y mejoramiento de asentamientos precarios urbanos de 70 millones de dólares. ¿Sabes cuánto se ha ejecutado? 51.4. Y así te puedo citar 12 préstamos, de los cuales en términos generales no se ha ejecutado ni el 52%, casi la mitad. Ese dinero está guardado. Ese dinero está guardado, pero con un agravante, que no solo no se utiliza para lo que fue prestado, sino que además estamos pagando intereses altísimos por no utilizarlos. Entonces, cuando el ciudadano de a pie dice, ¿y a mí qué me afecta eso de que el presupuesto esté balanceado o no esté balanceado? Le perjudica porque este dinero que ya está en manos del Ejecutivo no le sirve para resolverle sus problemas. Mira qué dramático este tema, Nacho. En el tema, por ejemplo, de el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, el año pasado solamente ejecutó el 44% de su presupuesto. Y el doctor Donato Baquerano no me dejará mentir que solo en lo que va de esta legislatura se han aprobado 2 préstamos para el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces uno dice, da la impresión que el gobierno tiene la gaveta llena de billetes, no quiere ocupar el dinero que esté en la gaveta, pero sí te quiere meter la mano en la bolsa. Pero eso parece... Con más impuestos y eso con parece las que es pensiones. tremendo. O sea, eso parece que ustedes están diciendo, parece tremendamente fuerte como una afirmación, y estoy seguro que si yo le pregunto a alguien del gobierno me va a decir que ellos no saben, digamos, cuáles son los tiempos que se toma ejecutar un préstamo. Muchas veces a mí me han dicho, ejecutar un préstamo es burocrático, toma tiempo, no es de un día para otro. Te voy a citar un ejemplo. A ver. Quizás el más claro y el más evidente. Los famosos 71 millones de dólares para los brazaletes y para la reconstrucción de 4 centros penales. Fíjate que ese préstamo fue aprobado hace 2 años y medio. Y los primeros 3 desembolsos de ese préstamo ya están autorizados. Cuando uno lee el convenio marco de ese préstamo, te dice que a estas alturas por lo menos se hubieran ejecutado 3 desembolsos. ¿Cuánto se ha ejecutado ese préstamo? Absolutamente nada. Eso es lo dramático. ¿Te acordás de los 80 millones que se aprobó en la legislatura pasada para salud? Pues aquí está la ejecución de ese préstamo de salud. Ni siquiera llega a 9 millones, de 80 millones.
Entonces ahí es donde uno dice, ¿y cómo es que el Hospital Rosales no tiene los aires acondicionados para las salas de cirugía? Esa es la pregunta que uno se hace. Entonces, te reitero, esa gaveta llena de dinero, el gobierno no la quiere utilizar. Y te voy a decir por qué hay que ser franco en este tema. Hay que hablarle a la población con franqueza. Lo que el gobierno está haciendo es acumulando toda esta cantidad de dinero, de millones de dólares, para ejecutarla el último año de su mandato de gobierno y hacer de esto un gasto más electoral que estratégico de cara al crecimiento costo de intereses sería económico. mucho más. Por supuesto que sí, y ese es el punto. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, y lo están haciendo. Desde el gobierno de Mauricio Funes lo están haciendo. O sea, yo es una afirmación de usted que se la voy a preguntar al primer funcionario, digamos, que encuentre si esa es una práctica que se está haciendo. Y preguntarles que te den las fechas de los préstamos. Ahora, hay una conducta diferente cuando es un préstamo que va específicamente para salud, para educación, que te dan esa explicación. Pero los préstamos de libre disponibilidad para hacer propaganda política, como bien lo estaba señalando el doctor Portillo Cuadra, esos los ejecutan con una rapidez increíble. Todos los préstamos que son de libre disponibilidad, todos están ejecutados en su totalidad, porque son los préstamos que utilizan para las campañas políticas cuando les corresponde hacerla. Comienzan a dar los $50 a las personas de la tercera edad y termina la campaña política, ya no se vuelven a acercar. Entonces, esa es la forma en que los gobiernos populistas funcionan, definitivamente. Fíjate que yo te quiero decir algo. Aquí, en varias ocasiones he escuchado funcionarios de Hacienda y algunos políticos aseverando, pero nosotros este presupuesto nos gusta porque se aumenta en el área de educación, en el área de salud y en el área de seguridad. Esa es la mentira más grande. Aquí tenemos nosotros el presupuesto general de la nación, y si tú lo comparas, no la inversión en dinero, sino que el porcentaje del PIB que vas a apostarle a temas como el de educación, se baja, pasa del 3.5, 3.6 que tenía el 2015 a 3.4 en el 2016. ¿Y qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo afecta esto a la población? ¿Cómo nos afecta a todos? Basta que un padre de familia vaya a revisar la escuela donde sus hijos están estudiando, que vea las condiciones de los servicios sanitarios, de los pupitres donde están recibiendo las clases, de los techos donde se llueve cada vez que cae tormenta. Realmente esa es la afectación directa que se tiene cuando un presupuesto general de la nación se utiliza específicamente de forma populista. Voy al corte, volvemos rápidamente. Obviamente se ve difícil que Arena vaya con algún tipo de facilidad a aprobar el presupuesto general de la nación. Ya volvemos. Super Selectos te da luz verde para ganar. Un carro nuevo en octubre, un carro nuevo en noviembre y 2 carros nuevos en diciembre. Regístrate con tus datos personales en caja, presenta tu DUI y por cada $15 en compras acumularás un cupón electrónico. Y si tus compras incluyen marcas participantes, acumulas doble cupón electrónico. Haz tus compras en Super Selectos. Este mes puedes ganarte una camioneta Hyundai Tucson. Sorteo 18 de octubre. Super Selectos, siempre contigo El Salvador. Esperas el 15. Esperas el 10. Esperas el 14. Pero por el 3 ya no hay que esperar. Plan triple saldo siempre de Claro. Ahora con tu plan prepago tienes triple saldo todos los días en todas tus recargas. Todo tu saldo para hablar y mensajear a todas las redes. Y para hablar a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Panamá. Actívalo marcando *555 o pásate a Claro con tu número de siempre. ¡Claro que sí! El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy,
casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Bueno, vamos a hablar no tanto sobre educación, sobre educación. Me quedé con educación, que estábamos hablando que hay una baja en educación y que el presidente prometió hasta llegar a la educación al 6% al final de su mandato. Es una tarea todavía pendiente. Pero decía yo sobre el presupuesto porque recién los diputados, hoy creo que le fue entregado el presupuesto. El ministro el jueves pasado lo presentó, hizo la presentación oficial, lo entregó a la presidencia de la Asamblea Legislativa, pero ustedes han tenido recién, me imagino que están recién revisando ese presupuesto. ¿Qué más se le ha encontrado? ¿Algo importante que destacar? Mira, hay cosas que te sorprenden, Nacho. Hay cosas que te sorprenden como por ejemplo esta. Esta es una copia del documento presentado relativo al presupuesto de la Presidencia de la República. En gasto corriente, solo para el 2016, el señor presidente de la República tiene 117 millones de dólares. 117 millones de dólares solo en gasto corriente para el presidente de la República. Pero hay algo más. Otra vez, al igual que en el presupuesto del 2015, el señor secretario privado de la presidencia va a tener a su disposición 61 millones de dólares. Esto es más que 3 ministerios juntos. Y aquí es donde uno dice, Nacho, no es un tema de oponerse por oponerse o no votar por no votar, sino que tiene que haber una racionalidad. Mira, aquí hay otro rubro que por cierto es bien bonito el concepto. Dice, para gastos de comunicaciones e imagen del presidente. 11.478.000.000 de dólares, solo para el 2016. Yo te dije una palabra en el primer segmento, austeridad y efectividad. Esa es una cifra baja en relación a otros No, lo que pasa es que solo te he leído un rubro. Ya. Pero aquí hay una cantidad de detalle en esto que uno dice, no es posible que el secretario privado tenga un presupuesto superior al de 3 ministerios juntos. No es razonable. En relación a pensiones, ¿hay alguna modificación, ya que se está planteando una reforma de pensiones? Fíjate que todos esperábamos que en el presupuesto general de la Nación se incorporara la pretendida reforma al sistema previsional. No está incorporada. Pero no está incorporada. Eso es bueno. Pero hay un dato que quizás el doctor Baquerano va a ahondar en el tema, del tema de pensiones y cómo en lugar de aumentarse el pago al fondo de pensiones se disminuye. ¿Por qué? Bueno, se disminuye precisamente porque dentro del presupuesto general de la Nación hay un rubro que tiene que ver con el pago de los intereses y del capital que se amortiza al dinero que se toma del fondo de los pensionados, al 1%, al FOP. Resulta que ahora en este presupuesto es menor el pago que le está haciendo cuando ha sido mayor el dinero que ha tomado. Y además ha aumentado el interés. Claro, sobre todo por fallo de la sala. El gobierno del FMLN ha tomado el 45% de los fondos de pensiones. ¿Por qué esa baja, doctor? Bueno, esas son de las cuestiones que le vamos a preguntar al ministro cuando llegue, porque normalmente el ministro de Hacienda manda a entregar o entrega el presupuesto a la Asamblea y la primera sesión se presenta a dar una explicación. Hoy este día nos extrañó que el ministro de Hacienda brilló por su ausencia. Aparentemente va a quedar hasta para la próxima semana. Pero sí hay datos que son preocupantes. Por ejemplo, los gastos que están específicamente en el sistema de previsión social se bajan. Cuando deberían de aumentar. En el 2014 fue de 114.5 millones.
En el 2015 se aumentó a 128, o sea que pasó de 114 a 128, que es lo normal en los gastos de previsión social. Pero en este presupuesto del 2016, en lugar de aumentar, que es lo lógico, baja a 106 millones de dólares, 20 millones menos que el año pasado. Y todavía aparentemente debería llevar 10 millones más. En otras palabras, hay 30 millones de dólares que no están presupuestados. Son las preguntas que se le van a hacer ahora al ministro. En este tema, sí, yo quiero decirte que van 6 años que se le va quitando la rentabilidad a los trabajadores, a sus fondos. Son 1.250 millones de dólares que no les han pagado a los trabajadores en intereses que ellos han ganado. Y la Sala de lo Constitucional fue clara al señalar que debería de pagárseles lo correcto, no debería de seguírseles esquilmando el ahorro de los trabajadores. ¿Qué ha sucedido con esto? Bien, la Asamblea Legislativa fue rápida en exigirle a la Sala de lo Constitucional que le resolviera el tema de los 900 millones de dólares, pero a la hora de cumplir resoluciones de la Sala, en beneficio de los trabajadores salvadoreños, no lo están haciendo. Este presupuesto afecta a los trabajadores salvadoreños porque no va incluido lo que se les tiene que pagar en concepto de previsión social. Ok, un tema importante quizá, y lo importante del país es el tema de seguridad. Tengo entendido que el presupuesto de seguridad es de 450 millones de dólares aproximadamente, y de acuerdo a lo que ha señalado el gobierno mismo, se requieren 2.100 millones en el quinquenio para poder tener una seguridad que cumpla con el plan establecido de El Salvador libre de violencia. O sea, se requieren el doble de ese dinero, otros 450 millones. Por eso es que se planteó esta posibilidad de tener el incremento a las tarifas telefónicas, cable e internet, y lograr 140 millones a través de un 10% más, y después la propuesta de gana de grabar las ganancias y obtener otros 100 millones. Ahí estábamos hablando de aproximadamente 240 millones para apuntalar seguridad. ¿Qué va con eso? Tengo entendido que finalmente, voy a recordar que el presidente dijo que había que debatir este tema, que él estaba dispuesto a flexibilizarlo y que demandaba a la Asamblea Legislativa tomarlo como un insumo, no votar el proyecto, pero sí tomarlo como un insumo y flexibilizarlo. ¿Qué ha pasado con lo que es telefonía y cable e internet? Bueno, quizás, Nacho, hacer una aseveración. Cualquier plan gubernamental, sea de seguridad o de otra índole, para que sea exitoso, necesita un financiamiento adecuado. En eso estamos de acuerdo con el gobierno. Para financiar el plan El Salvador Seguro, se necesita un financiamiento adecuado. El tema es de dónde sale el dinero. Yo quiero decirle al pueblo salvadoreño que desde que el FMLN entró al gobierno hace 6 años, se han aprobado 22 impuestos. 22 impuestos que no han sido discutidos con la población, 22 impuestos que prácticamente está pagando el pueblo salvadoreño, y no hemos visto una mejoría en ninguna área del Estado. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que debemos de hacer para darle sostenibilidad fiscal y financiera al proyecto? ¿Aprobar más impuestos o ahorrar en los gastos del Estado? Nosotros hemos dicho, si se ahorrara el 5% de todo el presupuesto de la Asamblea Legislativa, del órgano judicial y del órgano ejecutivo, solo para el año 2016 el gobierno dispusiera de alrededor de 2.400 millones de dólares. ¿Eso es posible hacerlo? Sí, por supuesto que es posible hacerlo. Y ese dinero es posible hacerlo si hay una optimización en el gasto y en la inversión de los préstamos, en el gasto y en la inversión del presupuesto general de la nación. No es posible que necesitemos recursos y hayan funcionarios que todavía siguen viajando.
instituciones que todavía siguen comprando vehículos de 50 y 60 mil dólares, de que se esté pagando telefonía celular a funcionarios públicos de manera ilimitada y otros gastos más, y que se hacen los 3 órganos del Estado. Esto hay que decirlo con franqueza. Esa cantidad de millones de las que nos pudiéramos ahorrar siendo austeros, programas como lo ha hecho México, Nacho, lo ha hecho Argentina, lo hizo Chile, lo hizo España, gobiernos que ante la situación económica difícil han tratado de optimizar los recursos. Aquí no se quiere hablar de optimizar recursos porque dice de que se quiere limitar la inversión pública de orden social. Nosotros no estamos limitando ni proponiendo eso. Pero reitero un punto, el gobierno del FMLN ha hecho 2 reformas fiscales, 22 impuestos, ha captado en calidad de donación, Nacho, y esto lo dijo el presidente de la República, 1.000 millones de dólares en donaciones. Y uno dice, ¿y por qué es que no mejora la vida del ciudadano? ¿Por qué la inversión pública ni siquiera se ha ejecutado? Entonces uno dice, aquí está pasando algo. O hay ineficiencia por parte del gabinete de gobierno para poder realizar la inversión, o no se está invirtiendo a propósito para ocuparlo con otros objetivos de orden electoral. Pero algo está pasando. Una cosa sí es cierta, con 22 impuestos, con 1.000 millones en donaciones y con un presupuesto de 4.800 millones al año, y el ciudadano sigue viendo que no le alcanza para vivir. Hay una cosa que es verdad. Una cosa que es verdad es el bajo crecimiento del país. Otra cosa que es verdad, un endeudamiento que venía de antes también, ¿ya? Y yo diría que tercero, la falta a lo mejor de políticas nacionales que lleven a trabajar en base a una reactivación y cese a la violencia del país, que obviamente frena todo. Sí, Nacho, definitivamente, pero yo creo que la política fiscal que maneja este gobierno es simple y sencillamente más y más y más impuestos. Y los impuestos a la larga te actúan recesivamente en el tema de la economía. Y cuando uno habla de la economía, habla de millones y habla de cosas grandes. La economía que más nos interesa a nosotros, por ejemplo, es la... No hablemos de presupuesto del Estado, hablemos de presupuesto familiar. La canasta básica, por ejemplo, la urbana, pasó de $160 que la recibió el gobierno del FMLN, y por esa razón es que no vale escudarse de otros gobiernos. Simple y sencillamente $160 recibió la canasta básica urbana. ¿Y cuánto la han aumentado? En 48.26. Hoy está en 208.89. Y estos son datos de la Digestec. La canasta básica rural estaba en 110.85, hoy cuesta 153.81. La primera, la urbana, creció en un 30% y la rural en un 38%. Aquí en este tema, Nacho, no se valen excusas. Aquí hay que dar resultados y resultados efectivos. El gobierno debe de entender que sus políticas están fallando porque la población cada vez está en peores condiciones, y a la larga el análisis que pueden hacer todos los encargados económicos de evaluar presupuestos va a redundar en una cosa, en cómo está viviendo el pueblo salvadoreño, cómo estamos apostándole a la educación, cómo los profesores tienen a la mano todas las condiciones necesarias para irse capacitando según la evolución que va teniendo la educación a nivel mundial, con nuevas tecnologías. Pero ¿qué es lo que tenemos? Un cuerpo de docentes abandonados, escuelas abandonadas, en materia de salud los hospitales abandonados, en materia de seguridad no hay planes específicos, solo se pide más y más y más dinero. Definitivamente, si no hacemos un alto, si no hacemos un análisis concienzudo, técnico, dejando fuera todas las politiquerías o los populismos,
no vamos a encontrar un camino adecuado para sacar adelante el país. Voy al corte, volvemos. Obviamente se entendería, yo no sé si se lo voy a preguntar muy claramente en el próximo bloque. ¿Va Arena a aprobar de aquí en lo que resta de gobierno algún préstamo más, alguna contribución más, o ya esto se va a mantener en una situación de total oposición a cualquier incremento a través de tasas o impuestos? Ya volvemos. El presidente de Grupo CEL, en compañía de periodistas, realizó una visita técnica para conocer avances de la central hidroeléctrica 5 de noviembre. La nueva era del Grupo CEL implica una imparable dinámica de proyectos e inversiones con el fin que nuestro país llegue a mejores puertos. El desarrollo del país llega hasta donde llega la energía. Grupo CEL, INE, SEXA, ETESAL, La GEO, Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Policías de Chicago. Los vecinos oyeron gritar a una mujer. Tocamos y gritó que tenía un arma y que lo dejáramos en paz. Master, soy el sargento Boyd de la policía de Chicago. ¡Abre! ¡Me va a matar! ¡Hazlo! ¡Suéltala! Solo intentamos pasar un buen rato. ¿No es así? ¡Me engañó! Intentará que me maten. Tengo información sobre un trato que va en caída y por eso ella me tendió la trampa. Estoy muerto de todos modos. ¡No! ¿Por qué Dean pensó que le tendías una trampa? No lo sé, juro por Dios que llegué ahí. Él estaba molesto porque yo no era la chica que él había pedido. ¿A quién estaba esperando? Nadia. ¿Eres Nadia? Gracias. Policías de Chicago. Este jueves a las 9 de la noche, por BTV, hay mucho que compartir. El tercer segmento de debate es gracias a Claro. Claro que sí. Pareciera que hay algunos planes más grandes que los de Claro, pero si miras con atención, solo Claro te permite hablar, navegar y mensajear a cualquier red en toda Centroamérica y Panamá, estando en roaming o larga distancia, con tu misma tarifa local y con llamadas entrantes gratis, sin cambiarte de plan ni contratar nada adicional, porque ahora también aplica a todos los planes postpago. Además, tus consumos salen de tu plan sin cobro adicional. Ahora que lo ves de cerca, pásate a Claro con tu número de siempre. Claro que sí. A ver, quiero que me quede claro. ¿Difícilmente Arena aprueba este presupuesto? Mira, nosotros vamos a seguir estudiando el presupuesto. Vamos a hacer, de hecho, tenemos programado un taller de toda la fracción política para analizarlo rubro por rubro y después emitir un juicio de valor sobre el mismo. Lo que pasa es que de la sola lectura hay cosas que son tan de bulto que no pueden dejar de decirse, como lo que ha dicho muy bien el doctor Donato Baquerano o lo que te he explicado sobre la disponibilidad del presidente de la República. Okay. Son tan de bulto que no se puede. Yo quiero recordar que cuando el FMLN fue oposición, solamente votó 2 veces por el presupuesto general de la Nación, en 1998 y en el del 2001, que fueron los terremotos. Y de ahí nunca volvió a votar por el presupuesto. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser sobre todo responsables con el pueblo. Es una pregunta. La otra es en relación a las otras opciones que existen. Seguir discutiendo o no el aumento a las tarifas telefónicas de cable e internet o este gravamen de un 5% a las ganancias sobre 500.000. ¿Está en la carpeta de ustedes o definitivamente no? Yo creo que lo más importante es que nosotros, como parte del gobierno, tengamos una claridad meridiana cuál es el rumbo que vamos a seguir y cuál es la apuesta que le vamos a dar. Antes de hablarle de impuestos a la población, antes de seguirlos castigando con una carga tributaria mayor, hay que ponernos la mano en la conciencia y decir, bueno, nosotros como gobierno, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Ni siquiera la carga sobre quienes ganan 500.000 al año. Quiero decirte, año. Mira, es que el tema de impuestos, Nacho, la gente... esa es la lógica de los populistas. Les vamos a poner impuestos solo a los que tienen, a los que no tienen no. Así nos dijeron con el aumento de las tarifas de agua potable, que dijeron que solo era para los del escalón para arriba. A la larga,
los impuestos vienen a caer sobre la economía de una población. Lo que tiene que hacer un gobierno es hacer lo que dijo muy bien el doctor Portillo Cuadra. Hay que eficientar el trabajo y hay que quitar la grasa del Estado. Si perfectamente el órgano ejecutivo puede hacer un esfuerzo grande. Esa es la propuesta de ustedes, básicamente. Ustedes se quedan en eso. Mira, primero que tenemos nosotros que dar una muestra fehaciente de ser los que vamos a liderar esto. El órgano legislativo perfectamente puede hacer un esfuerzo. El órgano judicial, lo mismo, tiene un aumento muy significativo que por ley le corresponde, que perfectamente se puede utilizar. ¿Cuánto era lo que ustedes estaban proponiendo del presupuesto? Porque a mí me dijo Lorena que ustedes estaban proponiendo rebajar del presupuesto un 25%. Correcto. Y era absolutamente irreal y populista. 25% que va específicamente a los viajes. Pero dijo, si rebajan 25%, dijo, ¿cómo vamos a pagar salud? ¿Cómo vamos a pagar educación? ¿Cómo vamos a pagar seguridad? Si esos tres rubros ya son más del 75%, ¿cómo vamos a pagar pensiones? ¿Cómo vamos a pagar esto? O sea, él dijo, entonces Arena lo que está planteando es que dejemos de pagar lo básico. Mira, Nacho, yo te quiero, cuando hay excusas, no se hace lo que se tiene que hacer. Esas son puras excusas. Yo te aseguro que a la Policía Nacional Civil perfectamente la podemos dotar de vehículos sin necesidad incluso de comprar vehículos. De la Asamblea Legislativa perfectamente podemos pasarle vehículos a la Policía Nacional Civil. De todas las carteras de Estado perfectamente se le pueden pasar vehículos. ¿Cómo es posible que en la época del expresidente Funes andaban caravanas enteras todos los ministros de cualquier cartera de Estado? ¿Por qué no pasar esos vehículos directamente al trabajo de la Policía Nacional Civil? O sea, hay una serie de acciones que se pueden hacer específicamente. Yo creo que en los gastos de publicidad, si son cientos de millones de dólares los que están invirtiendo en spots publicitarios para tratar de confundir a la gente que con un programa determinado van a mejorar la educación, que con un programita puntual van a mejorar la salud, que, o sea, bueno, tratar de vivir en un mundo completamente irreal. Hablando sobre este tema está recién empezando, me imagino que en menos de un mes y medio no va a estar, digamos, el presupuesto aprobado y va a ser tema de discusión. Quiero tocarle otro tema, antes digamos que se vaya a la parte donde yo pregunto y después ya pregunta el público, en el último bloque, que es la elección del fiscal general de la República, que ya empezó el proceso, que hay 72 aproximadamente personas inscritas, que ya se sabe que se va a crear una comisión para poder reducir ese número y empezar a conversar y negociar sobre ese número. Primero, ¿cómo ven ustedes la inscripción? Importante, Nacho, porque se ha inscrito una cantidad de abogados, hombres y mujeres valiosos, que sin duda alguna van a querer aportarle desde sus propias competencias a una institución tan importante. Aquí en esta elección hay un punto que nosotros como Asamblea Legislativa debemos de tomar muy en serio. Esta elección no la podemos prorrogar, como fue el caso de la Corte Suprema de Justicia. El día 2 de diciembre tiene que estar electo el fiscal general de la República. Ahí no es posible dejar al fiscal adjunto para que él retome el trabajo de la institución mientras se nombra el titular. Aquí no es posible. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que inhibe la capacidad legal de representación del adjunto, no estando nombrado el titular. Por lo tanto, aquí o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo, pero no podemos dilatar esta elección. Ahora, vamos nosotros a seguir exigiendo como partido de oposición que exista independencia de los candidatos con respecto a los partidos políticos. Vamos a seguir demandando independencia para que ningún candidato tenga vínculos con ningún partido político. Vamos a privilegiar la idoneidad, la capacidad, la independencia, la trayectoria y, por supuesto, las competencias profesionales y especializaciones que cada quien tiene para optar. Es un tema eminentemente de meritocracia. Y el otro punto que es importante en el tema del fiscal
es que nosotros estamos por hacer una selección de quien ostente el cargo de fiscal en base a criterios de mérito, no cuotas partidarias. Ya eso es un insulto para la población, seguir diciendo que a vos te toca el fiscal general y ahí si quieres me das al adjunto. Ese tipo de negociaciones son impresentables en este momento para el país y para la sociedad. Y para Arena. A ver, y para nosotros como partido. En esta lista hay algunas cosas interesantes, realmente interesantes. Hay un exdiputado, hay un ex candidato a diputado reciente, hay miembro de gabinete, ex miembro de gabinete, hay un ex fiscal y hay un juez que está siguiendo quizá el caso más emblemático del país, que es el caso Flores. ¿Cómo ven ustedes a estos personajes? ¿Los juntan todos o hay que verlos independientemente uno del otro? Pregunto, un ex candidato, y lo digo con todo respeto a Manuel Chacón, que fue candidato del Partido de Concertación Nacional hace menos de unos meses, ¿puede ser candidato a fiscal, a juicio de ustedes? Mira, Nacho, yo creo que lo importante es reconocer dos cosas: la apertura, la intencionalidad de muchos buenos profesionales que se han acercado para poder optar a un cargo tan prestigioso y tan delicado para el país, y eso es bueno. Lógicamente, como Asamblea Legislativa hay requisitos de ley que ellos tienen que cumplir y que nosotros tenemos que hacérselos hacer un tamizaje para que entre. Se va a hacer un tamizaje. Pero lógicamente hay una serie de características que muy bien las ha mencionado el doctor Portillo Cuadra, que tienen que poseer, y que es un requisito que realmente nosotros como fracción política estamos dispuestos a hacerlo y hacerlo valer definitivamente. Porque el tema de intrusión partidaria que tienen en muchos organismos, ya eso tiene que quedar en el olvido definitivamente. Aquí nosotros le apostamos al fortalecimiento institucional, independientemente cuál pueda ser en determinado momento tendencia o formas de pensar, que eso no lo podemos evitar en un profesional, pero sí hay profesionales que tienen una trayectoria muy importante. Va a depender de la persona, pero tampoco que no tenga una vinculación política partidista. Son dos cosas importantes esas. Ok, ahora, hay dos cosas que no puedo dejar de preguntarle. Me llamó mucho la atención hoy día la explicación que dio el diputado Guillermo Gallego en relación cuando le preguntaron por el juez que está siguiendo en este momento el caso Flores. Y dijo, en noviembre el juez tiene que fallar. Si falla contra Flores, va a ganar puntos. Si falla a favor, va a perder puntos. Llama la atención que un juez activo, en un caso como este, vaya a una elección. ¿Ya? Eso puede influir, uno, y la otra pregunta que tengo que hacérsela antes que termine el programa: ¿la posible reelección del actual fiscal está en la mente del Partido Arena? Mira, cualquier juez. De hecho, hay 3 jueces, no solo uno. Dentro de los 72 hay 3 jueces que tienen todo el derecho de aspirar a ser fiscales. Y yo creo que llevan una ventaja porque ellos ya tienen una carrera de la judicatura que de hecho les da un plus de no tener vinculación partidaria, porque la ley orgánica judicial les impide a los jueces tener esa vinculación. Es importante. Creo que no es si gana puntos o no gana puntos, porque si sobresee o condena. No, este es un tema de justicia, de aplicar correctamente la ley. Y los salvadoreños le van a aplaudir al juez si ha aplicado correctamente la ley, más allá del resultado. Y en el tema de la reelección, te debo de dar una valoración de orden personal, porque como fracción todavía no lo hemos discutido. Pero las bases del partido oficial de verdad que no están por la reelección. Me parece que la cúpula del partido oficial sí está por la reelección. No sé qué habrá. A ver, está hablando del partido oficial, del partido del oficial. FMLN. Correcto.
¿Por qué? Porque ya lo externaron pero públicamente. Pero yo te pregunté por Arena, no por el FMLN. Espérame, si es que vamos por partes. Me llevas como entierro de pobre rápido. Espérame, te voy a explicar. Ese es en el caso del partido oficial, en donde sus bases le están pidiendo que no haya reelección. Nosotros como fracción todavía tenemos que reunirnos, todavía tenemos que hacer una valoración respecto de su desempeño, porque ese va a ser el indicador, su desempeño. ¿Qué fue lo que prometió y qué fue lo que hizo? Te voy a poner, si hizo entonces, cosas éticas o antiéticas. Te voy a poner. Si hizo cosas bajo la mesa o no las hizo. En el mismo sentido te voy a poner, como tú lo dijiste, del FMLN. ¿Y qué estarán pensando las bases de Arena en relación a la relación de Muchísimos, miles de ciudadanos que se identifican con nuestro partido están diciendo no lo vayan a reelegir. Las bases de Arena. Sí. Bueno. Y hay otros que están diciendo lo contrario y es respetable. No, pero ¿verdad? Dijiste muchísimos primero. Muchísimos. O sea, la mayoría. Que sí. Vamos si al querés corte. Te lo subrayo. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas, por 30 años. En Dr. House. ¿Te sientes bien? ¿Estás pálida? Estoy bien. Mejor deberías hacer 2 vueltas y media. Lo haré de 3. Es mejor hacer 2 y media que... Lo voy a hacer de 3. Tú puedes, Mary, solo concéntrate. ¡Llamen a urgencias! ¡Una ambulancia! Un juez en la piscina de la universidad se desmayó. Una prueba reveló una forma virulenta de meningitis bacteriana. Ya tiene el diagnóstico, no le hago falta. 2.500 personas estuvieron expuestas en esa piscina. ¡Yau! Fiebre. ¿Significa que lo tengo? ¿Hay salpullido? Niña de 12 años, fiebre, erupción, dolor de cuello, no es meningitis. Solo hay una posible causa. Oh, Dios. Dr. House, este miércoles a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El último segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito de Sistema Fedecrédito, disfruta de tus mejores ventajas. En cada rincón hay una familia que tiene una historia que contar, como los Fernández, que saben que no deben ahorrarse los abrazos, pero también saben de la importancia de ahorrar para el futuro. Así, para que disfrutes de los buenos tiempos. Tus cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito están cerca de ti para que cuides de los tuyos. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Buenas noches, Francisco Bonilla. Señor Castillo, señores invitados, muy buenas noches. Compartimos a través de Twitter lo que dice Rafael Mengíbar. ¿Qué rubros de privilegio en la Asamblea Legislativa podría autorreducirse o prescindir la fracción de Arena? Pregunta Ana Montenegro, dice, quisiera saber si ellos han identificado rubros donde puede haber ahorros. Solo se habla de gastos, pero no de ahorros. Ahora revisamos lo que dice Eli. ¿No fue Arena quien creó el fideicomiso de pensiones que le permitió a ellos y ahora al FMLN robarnos nuestros ahorros? Pregunta Alejandro Asensio. Ahorrar incluye a la Asamblea Legislativa. Me hubiera gustado que Arena no votara por el presupuesto 2016 de la Asamblea. Ricardo Reyes dice, los gobiernos, si son sinceros, dejan de ser políticos. Otto Hernández, la economía crecerá hasta un 2.6%. Eso quiere decir 3 de diferencia con respecto al presupuesto. ¿O no es así? Pregunta. Campos, todos los gobiernos han mal utilizado fondos de una u otra manera. No pueden decir que solo el gobierno de turno lo hace. Benítez dice, debe de ser muy serio con lo de las pensiones. Es dinero de los trabajadores. Nos sometieron a esto
y tienen que respondernos. JC Mejía, ser político actualmente es sinónimo de populista. En campaña se ofrece cielo y tierra y después salud pues. José Fernando Torres dice, me gustaría que cada diputado diera el ejemplo de reducir su pago y viáticos, salidas pagadas, sea el partido que sea. Juan Carlos López dice, se disminuyen gastos innecesarios, hay ahorros en todas las compras infladas. Finalmente, el director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Peter Dumas, dice, una hora de doble moral que siga abriendo los ojos del pueblo. Gracias totales. Vamos al estudio para las respuestas. Ok, el director del CAM de San Salvador, Peter Dumas, dice que aquí había una hora de doble moral. ¿Está tratando de doble moral a ustedes? Me imagino que quizás será por la camioneta que utilizaba el anterior alcalde, que dijeron que la iban a subastar y la iban a vender y la siguen usando. Quizás a esa doble moral se refiere el caballero del CAM. Mira, en el tema del ahorro, nosotros estamos convencidos, Nacho, que en los 3 órganos del Estado se deben de bajar y racionalizar los viajes, los viáticos para misiones al extranjero, compras de vehículos y otros gastos de telefonía que perfectamente se pueden reducir y se puede sacar un ahorro que permita una transferencia de fondos para la seguridad pública. En el tema del fideicomiso, es que lo que pasa es que hay que decir una cosa con franqueza. El partido oficial está vendiendo la idea de que quiere reformar el sistema de pensiones porque ya colapsó, y cómo va a ser fracasado un sistema que ha logrado acumular 8.500 millones de dólares y que tiene una reserva técnica que le permite al pensionado asegurarse que le van a dar su dinero. No puede estar colapsado. Esa es la forma irresponsable de cómo el partido oficial, entre comillas, quiere vender la idea de que hay que reformar el sistema por eso. Y el otro punto que es bien importante es que, de acuerdo a las mismas estadísticas del Banco Central de Reserva, no vamos a crecer más de 1.5 en este año. O sea, no vamos a llegar. Y ya la CEPAL ya lo dijo. Entonces, no hay de dónde imaginarse que pueda haber un crecimiento económico ni a partir de la inversión pública, ni mucho menos del incentivo de la inversión de la empresa y de la inversión extranjera directa. No hay por dónde verlo. Lo que sí es necesario es recordar que en la campaña presidencial anterior el partido oficial se comprometió a no aprobar impuestos y le está fallando a su gente. Es más, me contaron que la semana pasada el secretario general del partido oficial fue a Soyapango a una reunión en donde hay videos que los han subido en YouTube, en donde sus bases le reclamaron que se había olvidado de las promesas de campaña, que les quería meter el impuesto a la telefonía, que habían dicho que eran revolucionarios y que protegían a la clase pobre y se habían olvidado de ellos. Es decir, el pueblo está empezando a reclamarle a los políticos. Tengo poco tiempo, pero quiero hacer algunas preguntas. Alguien dice, el fideicomiso de pensiones se creó en el tiempo de Arena. ¿Es verdad? Definitivamente. En el gobierno del presidente Saca. Es correcto, así es. Y lo que ha hecho el FMLN, en lugar de corregir un error que se tuvo, lo aumentó, porque pasó del 25-30% que lo dejó al 45%. Definitivamente esos son los errores que hay que corregir, y a nosotros no nos da ningún sentimiento de desagravio el hecho de aceptar cuando las cosas han sido malas. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que porque se hicieron las cosas mal, las vamos a continuar haciendo peor. Donato, hay muchas preguntas en relación hacia la sinceridad de la política no existe, hacia que todos los gobiernos manejan mal los fondos, si ser político es sinónimo de populista, etcétera. Pero hay una pregunta, digamos, que es más concreta, que dice, ¿hasta dónde está dispuesto Arena? Arena como tal, a decir, yo reduzco mis presupuestos. Incluso hay un amigo televidente que dice, ¿están dispuestos Arena a presentar algún proyecto o presentarse como, o digamos, tratar de que se autorreduzca a la mitad de los diputados y se haga un Congreso más austero? Quiero decirte una cosa muy importante. El posicionamiento que nosotros tenemos en el tema de más impuestos a la población va en el sentido de que cuando te hablo que nosotros debemos de dar el ejemplo, te hablo de los 3 órganos del Estado.
definitivamente nosotros estamos firmes en el hecho de que mientras no observemos conducta de parte del legislativo, de parte del judicial y principalmente del órgano ejecutivo, hay una serie de gavetas y de gastos que han estado acostumbrados gobiernos anteriores a manejarlos de una forma libre y fraudulenta. Eso es lo que tenemos que corregir y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, definitivamente. Y cuando hacemos esta propuesta de reducir el 25% de todos los viajes, es un hecho de que nosotros estamos también dispuestos a hacerlo, y lo estamos exigiendo además. Muchísimas gracias por estar esta noche, Donato Baquerano y René Portillo Cuadra. Muchas gracias, Nacho. Como siempre es un gusto estar contigo y comentarte de primera mano que hace unas horas terminamos prácticamente el reglamento de nuestra fracción legislativa, donde nosotros regulamos el tema de los viajes para toda la fracción. No, te lo comento en primicia. ¿Y se va a conocer eso? ¿Cuándo se va a conocer cómo va a quedar? En algún momento que la fracción tome a bien, digamos, darlo a conocer, se dará a conocer, pero es un reglamento no solo de conducta ético, sino también de orden de austeridad en los recursos de la Asamblea Legislativa. Y quiero decirte que se prepara y se pasa a discusión de toda la fracción legislativa para aprobarlo. O sea, en otras palabras, este reglamento no es una imposición, es una decisión de todos los diputados de la fracción legislativa. Gracias por estar esta noche. Estamos recién haciendo los primeros herbores de lo que es el presupuesto y los temas fiscales del país. Obviamente estamos en este momento cuando se discute el presupuesto y se discuten otros temas como son las propuestas de incremento en el caso del teléfono, en el caso de ganancias. Son temas, digamos, que obviamente hay que tocarlos porque eso depende mucho cómo vaya la economía del país. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.